Comienza Efecto Mariposa, un viaje hacia la transformación, un espacio en el que Bienestar Universitario te acompaña. Muy buenos días, les damos la bienvenida a Efecto Mariposa, el programa radial institucional de Bienestar Universitario que los acompaña los lunes de 11:45 de la mañana a 12 del mediodía por 104.1 FM UPTC Radio. En el día de hoy abordaremos un tema que en algún momento nos ha tocado a todos y tiene que ver con las rupturas sentimentales. ¿Quién no ha pasado por una tusa, como popularmente la conocemos? Y si bien algunos cuentan con herramientas de afrontamiento que facilitan la superación de este episodio o situación, hay otros a los que lamentablemente les cuesta mucho salir y se puede llegar a convertir en una experiencia muy dolorosa, de difícil aceptación, que puede traer algunas afectaciones en otras áreas de la vida, como el estudio, el trabajo, la alimentación y también el sueño. Para ello hemos invitado a Ángela López. Ella es psicóloga de Bienestar Universitario Virtual, quien precisamente realizó de manera reciente un taller titulado Corazón Valiente, creciendo después del adiós en la modalidad virtual, que tuvo pues buena receptividad por parte de la comunidad estudiantil. Ángela, muy buenos días y bienvenida a Efecto Mariposa. Muy buenos días para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación y a ti, Joana, por abrir este espacio tan importante. Bueno, comencemos con un cuestionario muy breve. Como primera pregunta, ¿figura como tema habitual de consulta por parte de los estudiantes las rupturas sentimentales? Muchísimo más de lo que creeríamos o que imaginaríamos, y es más o menos, si puedo decirte, que es el 85% de los motivos de consulta en consejerías. Seguramente ese fue uno de los motivos que llevó a que se realizara este taller virtual que recientemente realizó Bienestar Virtual como parte de las actividades que pretenden apostarle a la calidad de vida y al bienestar de la comunidad estudiantil, ¿no? Bueno, sucede una ruptura sentimental, Ángela, ¿no? Que evidentemente nos arroja a un estado de duelo. Atravesar ese dolor es un proceso que cuesta transitar, ¿no? Porque precisamente, como lo indica la palabra, duele, ¿no? Totalmente. Genera sufrimiento, algunos reaccionan como diciendo, bueno, no pasó nada, otra cosa mariposa, como dicen por ahí, sigo con mi vida, mientras que a otras personas les cuesta mucho, no pueden dormir, no pueden comer, de acuerdo. Se sienten como imposibilitadas para hacer sus actividades cotidianas, afectando su rendimiento académico, laboral y demás. ¿Cómo encontrar el equilibrio cuando se transita por una ruptura? Bueno, quisiera hablar primero que cuando nosotros tenemos o estamos viviendo el momento de una ruptura afectiva, una ruptura sentimental, una ruptura amorosa, normalmente transitamos por este proceso de duelo, pero no quiere decir que si rompemos una relación tengamos que transitar por ese proceso. Hay rupturas que no llevan ese proceso de duelo y hay rupturas que sí se presentan en gran medida y con mayor intensidad. Exactamente, hay rupturas que, digamos, cuando ya se hacen efectivas, llamémoslo así, la persona ya como que lo venía pensando hace tiempo y en la misma relación pudo haber hecho el duelo antes de tomar esa decisión definitiva. Claro, es como lo que nosotros normalmente llamamos que el duelo se vive en la relación. Exacto, pero cuando sucede así como abruptamente, cuando de pronto la persona no se lo esperaba y pum, le dicen un mensajito de WhatsApp, bueno, ya se terminó esto, chao, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Sí. Mucha regularidad. Digamos, yo ahí lo catalogo más como una ruptura traumática, porque era algo inesperado, algo que no llegaba a pensar la persona que podía pasar, y eso también dificulta muchísimo más el duelo. Ahora, la pregunta que tú me hacías, pues como tú bien lo decías al principio, el duelo implica dolor. ¿Sí? Viene del latín dolus y eso significa dolor. Entonces siempre es importante transitar por el dolor. A veces nos preguntamos si lo que sentimos en el duelo es algo patológico o es algo que no está bien. Y quiero decirles a todos nuestros oyentes que el duelo es un proceso natural que se debe vivir, porque este proceso te ayuda a adaptarte a esa situación nueva o esa situación incierta que te trae incertidumbre, preocupación, malestar emocional. Entonces es algo que se debe transitar.
Bueno, pero también está de cierta manera condicionado por las condiciones de cada pareja en particular, ¿no? No es lo mismo, no sé, una relación de, no sé, 5 años que de pronto una relación de un mes, o de pronto una relación con convivencia, otra relación que simplemente está arrancando, como que juegan muchos factores, pero también está muy atravesado por la idealización del amor, ¿no? Como que romantizamos y creemos que si amamos tenemos que sufrir. Exacto. Sí, lo que tú dices es muy cierto. Hay muchas variables que influyen cómo se vive el duelo y cómo se vive la ruptura. En gran medida, por ejemplo, variables como esa falta de información de por qué me estás terminando o esa, ¿qué más puedo decirte? Esa ambigüedad en la información. Entonces yo termino la relación hoy, el día de hoy, y al día de mañana te escribo un mensajito diciéndote: te extraño mucho, eres el amor de mi vida, pero no quiero volver contigo. Entonces esas variables afectan muchísimo el proceso y hace más complicado el duelo. Genera una confusión, obviamente, genera una confusión en la persona y como una, digamos, un desequilibrio emocional, ¿no? Como totalmente. Un día una cosa, al otro día otra. De acuerdo. Y más allá, también algo que tú decías, algunas personas lo afrontan de una manera y otras personas lo afrontan de otra manera. Ahí también implica mucho las técnicas de afrontamiento, como es mi capacidad de resiliencia, mi tolerancia a la frustración ante estas circunstancias que de alguna manera me desequilibraron y me desbalancearon en la vida y ya no sé qué hacer. Bueno, precisamente hay un tema de Gustavo Cerati que se llama Adiós, en donde dice: del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer, o decir adiós es crecer. Pues suena muy lindo, pero imagínate que le dices eso a una persona que está atravesando por una situación difícil, una ruptura y demás. Seguramente en el momento, si es algo reciente, no se lo va a tomar muy bien, pero con el paso del tiempo se va manejando de otra manera. Claro. Porque seguramente pues existen unas etapas para poder atravesar esa situación, y considero, porque bueno, precisamente no manejo el tema, es más experta en ese sentido, que como que lo primero es la aceptación, como para poder transitarlo, ¿puede ser? Déjame decirte que la aceptación es el último paso para vivir este proceso del duelo. El proceso del duelo es un proceso dinámico y personal, y podemos decir que no es algo lineal. Entonces, sí existen o sí se ha llegado a un consenso de que existen ciertas etapas, pero no necesariamente tú tienes que transitar por ellas como una etapa cumplida y de ahí no me puedo devolver a la anterior etapa y a la siguiente, sino ese proceso implica que tú puedas avanzar, pero también puedas retroceder. Entonces es algo dinámico y es algo muy personal, porque tú vives tu proceso de duelo dependiendo de las variables que a ti te llegan a afectar. Pero bueno, más allá de ese orden que obviamente es cambiante y dinámico, más o menos como cuáles serían, no sé, en 3 o 4 puntos esa clasificación del duelo, ¿no? Del duelo. Vale, pues hay diferentes autores han hablado un montón de los procesos de duelo, y es que cuando se llegó a hablar de duelo, se llegó a hablar de un duelo por fallecimiento de alguien, de una persona, pero cuando empezamos a trasladar este concepto de duelo, empezamos a decir: espérate, hay unas etapas que también concuerdan, como en un duelo por fallecimiento a un duelo por una ruptura amorosa. Entonces encontramos algunas, como la primera, que es muy clave en cualquier proceso de duelo, es negación o shock o negociación. Y ahí es donde nosotros decimos: ¿por qué no quiero aceptar que terminé con mi pareja? Y entro en este proceso de constante búsqueda de conductas de aproximación hacia mi pareja para que no rompa la relación. Entonces, yo estoy entra en esa etapa de ese proceso de siento mucha tristeza, desesperación, frustración, negación, dolor intenso, y yo no quiero aceptar que la relación se haya acabado. Esa es la primera etapa. Como tener la esperanza de cierta manera de que de alguna manera se puede remontar la relación, de pronto va a volver, de pronto podemos recomponer la relación. Aunque yo siempre he dicho que la esperanza es lo último que se pierde, y más en un proceso de ruptura. Ahí persiste y persiste hasta que de pronto las mismas conductas de tu pareja, o hasta que tú misma te des cuenta de que ya realmente la relación se fracturó. Ahí es donde la esperanza se acaba y yo puedo empezar a cambiar esa narrativa de la relación. Y eso es la última etapa que en unos momenticos te voy a hablar, pero luego hay autores que coinciden en algo que es la hostilidad, que yo empiezo a tener conductas hacia mi pareja de pues realmente no tengo porque ella, yo soy mejor persona,
esos sentimientos de ira, de hostilidad, de rabia hacia la pareja, porque me terminó, porque fue así, porque actuó en la relación así, eso también hace parte del proceso. Y la otra es ya la desesperanza, que ahí es donde yo digo que la esperanza es lo último que se pierde. Y esa desesperanza, ese sentimiento de frustración, de resignación, de ya, aquí no hay nada más que hacer. Como decir ahí, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Aceptar que se terminó. Exacto, ya acepto que se terminó, pero en esa etapa es muy de resignación y me resigno. Y la reconstrucción, que es realmente ya esta narrativa de, espérate, pero la relación se rompió por esas razones, esto era lo mejor para mí, pensar realmente y confrontarse en la relación iba por buen camino, teníamos proyectos a futuro, íbamos a llegar a un Pereira, ¿sí? O sea, íbamos a completar nuestros sueños y nuestras ilusiones juntos o nos estábamos haciendo daño. Y allí, más allá del dolor, empezamos a reconstruir esta narrativa y eso también nos ayuda a superar el duelo, el proceso. Bueno, ya cuando se llega a ese punto de reconstruir la narrativa, entonces ahí ya no se ve como un dolor, sino como una experiencia de aprendizaje. O sea, decir, exacto. Bueno, reconocer qué fue lo que pasó, pero ya de una manera como más imparcial, llamémoslo así. Como más de la razón, no tanto de la emoción. ¿Sí? Igualmente sí hay emoción, sí hay sentimiento, pero yo reconozco qué es lo que estaba fallando y por qué no pudimos continuar. Y entonces cuando a mí no me dan una información de por qué rompimos, entonces ya empiezo yo a generar esta información y empiezo a generar este proceso homeostático en donde empiezo a encontrar ese equilibrio y ese bienestar emocional propio para enfocarme en lo que es importante para mí. Ya para terminar, para despedirnos de los oyentes, se aproxima un taller virtual que coordina Bienestar Universitario Virtual. ¿De qué se trata? Y hacemos la invitación a la audiencia para que se pueda sumar a esta actividad. Claro, es un programa que vamos a hacer de 2 a 3 sesiones de mindfulness. Mindfulness significa atención plena. Vamos a estar vinculadas con el programa Mentalízate con la Vida, que es acá un programa de desarrollo humano. Lo vamos a hacer de manera virtual el 9 de abril a las 7 de la noche. Todos súper invitados para que participen en este espacio. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, por habernos acompañado en Efecto Mariposa. Queda abierta la invitación a toda la comunidad estudiantil para que participe de estas actividades que viene promoviendo Bienestar Universitario. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharme y gracias por este espacio. Agradecemos a nuestra invitada por habernos acompañado y los dejamos con el tema Adiós de Gustavo Cerati y les deseamos una excelente semana. Hasta aquí llegó un viaje hacia la transformación, Efecto Mariposa, un espacio en el que Bienestar Universitario te acompaña.